¿Se ha preguntado usted por qué es que estamos viviendo en un mundo lleno de dolor, de tantas catástrofes y de tanta angustia y miseria? Vamos a estar hablando acerca del aspecto espiritual y por qué es que están sucediendo todas estas cosas a nuestro alrededor. Va a estar bien interesante. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad. Mi nombre es Jaime Espinal y estoy acá para compartir con ustedes acerca del desarrollo de la espiritualidad. Para que analizáramos este aspecto tan importante, es bueno que comprendamos que fuimos creados para desarrollar la facultad espiritual. Así como un auto fue hecho para que funcionara debidamente con aceite, gasolina y agua. De esa forma es como el carro puede funcionar debidamente. Nosotros no podemos dejar de utilizar algo que es supremamente necesario para el buen funcionamiento del auto. Fue hecho de esa manera. Cuando leemos el instructivo de un motor de un carro, vemos que necesitamos echarle el aceite, necesitamos echarle el combustible y el agua. Nosotros fuimos creados para que también desarrolláramos tres áreas muy importantes. Estas áreas son el área mental, el área física y el área espiritual. Nosotros fuimos creados de esa manera. Si nosotros fallamos en desarrollar una de estas áreas, tendremos una gran pérdida de nuestros logros, satisfacción y de nuestro gozo y paz en este mundo. El área espiritual es un área que debemos desarrollar. Muchas veces, así como en el ejemplo que puse del carro, nosotros no podemos decir, no le voy a echar gasolina y esperar que funcione el auto. Tampoco puedo decir, no quiero ponerle aceite porque no me va a funcionar debidamente la máquina. O no puedo decir, no le quiero poner agua. Necesitamos hacerlo para que pueda funcionar bien. De igual manera, necesitamos desarrollar el aspecto mental, que podamos desarrollar el intelecto, el conocimiento, la sabiduría. También necesitamos desarrollar el área física, poder seguir un estilo de vida saludable que nos pueda dar una salud que mantenga nuestros órganos funcionando debidamente y alejados de la enfermedad. Pero el área espiritual es de suma importancia, tanto como el físico o el mental. Es muy importante entonces que analicemos cómo podemos desarrollar esta área, porque si fallamos en desarrollar esta área, sufriremos la gran pérdida. Todos tenemos la libre elección de decidir si queremos o no desarrollar alguna de las áreas fundamentales con las cuales fuimos creados. Pero cuando nosotros desarrollamos el área espiritual y cuando nosotros inculcamos a nuestros hijos para que ellos desarrollen el área espiritual, entonces nosotros podremos vivir vidas más felices. En mi experiencia personal, por muchos años omití desarrollar el área espiritual. Traté de satisfacer esta gran necesidad que sentía en mi interior con cosas materiales, con diversiones en este mundo, entretenimientos, con cosas superfluas, y en realidad no podía satisfacer mi interior.
pero fue cuando hice mi decisión de aceptar a Cristo como mi Salvador y decidí desarrollar esa área espiritual por la gracia de Dios, que pude entonces descubrir esa paz, recibir, vivir, experimentar esa felicidad que antes no podía lograr. Dios ha dejado su palabra para que como un manual nosotros podamos ir allí y ver qué es lo que yo necesito hacer, qué es lo que Dios espera de mí. Él que fue mi hacedor, yo que soy su criatura, ¿qué es lo que yo debo desarrollar? Y entonces, cuando nosotros podemos apreciar el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, cuando verdaderamente nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de desarrollar esa área, de llenar ese vacío, de poder sentir el perdón de nuestros pecados, es cuando verdaderamente entonces podemos ir teniendo un desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. La palabra de Dios entonces es nuestra guía, y aquí se nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 1 y 2, nos dice: «He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». La palabra de Dios nos es clara y nos dice que nosotros somos los que nos hemos apartado de Dios. No es Dios quien se ha apartado de nosotros. Y cuando nosotros analizamos esto, nos lleva a pensar de que verdaderamente tenemos un Dios maravilloso, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que nos habla y nos dice que verdaderamente somos sus hijos. Y esto nosotros necesitamos transmitirlo a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan saber de que hay un Dios amoroso que, a pesar de todas las calamidades, de todos los sufrimientos que hay en este mundo, que tenemos un Dios amoroso y que Él desea establecer una relación con nosotros, que Él desea que esa división que se ha creado por el pecado se pueda recobrar y que podamos entonces tener una restauración. Y a nuestros hijos les podemos enseñar cómo poder ir acercándose a Dios, cómo poder ir conociendo a Dios y cómo poder ir conociendo más de su santa palabra. Es muy importante entonces que tanto los padres como los hijos recordemos de que todos hemos pecado por causa del pecado y que no hay ninguno bueno. Muchas veces, a pesar de que no hacemos cosas malas, de que tanto jóvenes como adultos y aún los niños, creemos que no tenemos necesidad de llegar a una relación donde tenga un comienzo el desarrollo espiritual. Y es muy importante que nosotros podamos tenerle presente a nuestros hijos de que todos hemos pecado. La palabra de Dios nos dice y nos habla en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 6, en el versículo 20, nos dice: «Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque». Y es muy importante que nosotros tengamos eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ya cuando crecen sienten que porque no roban o porque no matan o porque no mienten, de que son personas que no tienen necesidad de desarrollar esta experiencia espiritual y de aceptar el plan de salvación. Es muy importante entonces que nosotros le podamos manifestar y transmitir esto a nuestros hijos. Ahora, es muy importante también que ellos puedan ver ese ejemplo en nosotros como padres, que podamos tener una vida consagrada a Dios, porque cuando nosotros tenemos
buenos deseos para con nuestros hijos, que ellos puedan consagrarse a Dios y tener una experiencia maravillosa cristiana. Pero si nuestras vidas no están transmitiendo ese mensaje, entonces nosotros estamos careciendo de ese impacto que necesitan nuestros hijos. Y ese impacto que necesitan nuestros hijos es un impacto que se lleva a cabo con nuestro ejemplo, nuestra práctica. Es muy importante que nosotros podamos convivir con nuestros hijos en una experiencia cristiana, que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos que la experiencia cristiana no es una vida aburridora, que no es lógrebe, que no es algo triste, sino que en realidad es algo que es agradable, que se puede disfrutar, de que hay muchas recompensas cuando nosotros lo hacemos. Muchas veces nuestros hijos, aparte de ver esa experiencia práctica en nuestros padres, también necesitan que se les estimule a poder avanzar en esa vida, en esa experiencia cristiana, estimularlos, animarlos. O sea que tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Dos ejemplos de cómo nosotros podemos ayudar a que nuestros hijos puedan desarrollar esta área. El primero es con la experiencia práctica de los padres, que ellos puedan ver que ellos tienen una devoción con Dios, pero más que nada que ellos en la relación que ellos mismos tienen y en el trato que ellos tienen para con los hijos, puedan ver a un Dios de amor. Y también que nosotros podamos entonces estimular a nuestros hijos y dejarles saber de que ellos, si avanzan por el camino de la piedad, por el camino que Dios tiene para nosotros, pues es un camino lleno de felicidad. Y es muy indispensable que nosotros le podamos decir a nuestros hijos también de que la consecuencia del pecado es la muerte. El Evangelio es algo tan explicativo, tan simple en cierta forma, de que todos lo podemos entender. La paga del pecado es la muerte, nos dice la palabra de Dios. Y entonces, para esto nosotros necesitamos llegar a un arrepentimiento. Nuestros hijos deben de irse acostumbrando a que permitan que el Espíritu Santo obre en sus corazones ese arrepentimiento que proviene de Dios y que podamos nosotros mostrarles al estudiar la palabra con ellos textos como este que está en el libro de los Hechos. Aquí en el libro de los Hechos, aquí en la palabra de Dios nos dice en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el capítulo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que es algo que nuestros hijos deben estar familiarizados acerca de este proceso, de este desarrollo espiritual, de que necesitamos un arrepentimiento y este arrepentimiento debe de ser genuino, que no es solamente un dolor por algo malo que hemos hecho y que pueda pasar de una manera pasajera, sino que verdaderamente nos lleve este arrepentimiento a alejarnos, a apartarnos de aquellas cosas que hemos hecho indebidas en algún momento y que podamos confiar que el poder de Dios es suficiente para ayudarnos a poder avanzar y vencer en todas aquellas cosas que podamos estar luchando. Nuestros niños desde pequeña edad luchan con el egoísmo, con el orgullo, con la envidia, con mentiras, con tantas cosas. Y nosotros necesitamos poderles dejar saber a ellos el proceso por el cual ellos deben de ir acostumbrándose a desarrollar esta área espiritual y poder tener una relación viva con Dios. También aquí mismo, en el libro de los Hechos, se nos dice en el capítulo 4, versículo 11 y 12, lo siguiente. En
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es muy importante que ellos lo tengan bien presente. A medida que los jóvenes han estado creciendo, muchos que se apartan de las cosas del Señor entran en una gran cantidad de creencias donde se nos dice que podamos adorar a otros dioses y estar bien y poder satisfacernos a nosotros mismos. Pero la palabra de Dios nos dice que hay un solo nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que nosotros le transmitamos esto a nuestros hijos y que ellos puedan notar de que ellos pueden desarrollar el área espiritual desde temprana edad. También en el libro Primera de San Juan, uno de los libros pequeños antes del Apocalipsis, se nos dice en la Primera de San Juan, en el capítulo 1, de que si confesamos nuestros pecados, estoy leyendo en el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que nosotros podemos fácilmente acercarnos a Dios y decirle lo que nosotros hemos hecho mal, con la confianza de que vamos a ser perdonados. Cuando nosotros tenemos esta seguridad, fácilmente vamos a recurrir a Él. Pero para esto, nosotros mismos debemos de ser misericordiosos con nuestros hijos. Ellos deben de sentir en la vida familiar que nosotros somos perdonadores, que nosotros los perdonamos, que entendemos cuáles son las luchas que ellos puedan estar llevando. Pero cuando nosotros no perdonamos a nuestros hijos, cuando nosotros rápidamente saltamos en enojo, en ira y en abusos físicos para con ellos o verbales, y si no perdonamos y guardamos resentimiento por lo que ellos hayan hecho, van a tener una imagen de un Dios similar. Por eso la importancia de que ellos puedan notar en los padres una experiencia práctica de ese amor verdadero. Que ellos puedan ir a los padres confiadamente y contarles la verdad. Decirle, papi o mami, hice esto. Y entonces que los padres puedan tener esa comprensión, puedan tener ese balance en poder responder debidamente a sus hijos, pero siempre con misericordia, siempre con amor, de tal manera que ellos tengan esa confianza de acercarse y contarles como a un amigo las luchas, el problema o la crisis por la cual está pasando. Entonces es vital que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos que ellos pueden llegar a Dios y confesar sus pecados, y que no solo Él es bueno para perdonarnos, sino que también es poderoso para limpiarnos. Hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer por nuestros hijos. Y es muy importante que en la preparación que le demos a ellos, para cuando en algún momento ellos salgan del hogar, sea una dependencia en Dios. Que ellos puedan depender completamente en Dios. Que ellos crean que hay un Dios amoroso, que les perdona sus pecados y que tiene el poder para ayudarles a vencer las diferentes circunstancias por las cuales ellos pueden estar pasando. Algo muy importante también para los hijos es ver que ambos padres estén unidos en estos principios de desarrollo espiritual. Porque cuando los hijos ven a un padre que es consagrado, que estudia la palabra de Dios, que es bondadoso, que se congrega en la iglesia para adorar a Dios, que está rebosante de gratitud por todas las bondades de Dios. Y por lo contrario, vemos a una madre que siempre se está quejando, que no le interesan las cosas espirituales, que siempre está airada, que siempre está enojada.
Y entonces los niños van creciendo y van viendo dos cosas totalmente diferentes. Y es muy indispensable que nuestros niños puedan ver esa unidad, que puedan ver que verdaderamente ese es el camino, que no hay dos caminos, que hay un solo camino y que ese camino se está mostrando por el ejemplo de ambos padres. Entonces, vamos a transmitirle principios de desarrollo espiritual a nuestros hijos, que ellos desde temprana edad pueden conocerlos. El poder buscar el arrepentimiento, el confesar los pecados a Dios. Y también es muy importante que nosotros les podamos transmitir lo siguiente. En el capítulo 2 de este mismo libro de primero de San Juan, en el capítulo 2, dice lo siguiente en el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que tenemos un abogado maravilloso que está intercediendo por nosotros. ¿Cuándo? ¿Qué tanto tiempo? Todo el tiempo. A cada instante Él está allí defendiendo nuestro caso. Podemos nosotros entonces, si en algún momento volvemos a caer en alguna dificultad, que puedan recurrir a este abogado. Muchas veces nuestros hijos les decimos que no hagan algo y lo hacen. Y les decimos, no debes de hacer esto, hijo, por esto y lo otro. Y vuelven y lo hacen, y vuelven y lo hacen. Y pareciera que agota la paciencia de muchos padres que responden a sus hijos. ¿Qué no te he dicho 1000 veces? ¿Qué no te he dicho ya esto? ¿Qué no entiendes? ¿Qué no comprendes? Y ponemos la estima y aplastamos a nuestros hijos con esa actitud. Pero recordemos que Cristo Jesús es un abogado a quien nosotros podemos ir constantemente allí, aun cuando resbalamos y caemos nuevamente. La paciencia y la gracia de Dios es grande. Igualmente debiera de ser la nuestra para con nuestros hijos, que podamos nosotros transmitirle a nuestros hijos que hay un camino maravilloso al desarrollar la facultad espiritual y que es un complemento de la vida. Una de las razones por las cuales vemos que hay tanto crimen, que hay tantas catástrofes, que hay tantas cosas, es porque no hemos como humanos, como raza humana, no hemos desarrollado esa área. Hemos estado cada vez olvidándonos más y más de Dios. Y entonces las calamidades se incrementan, la maldad se eleva, el pecado abunda por todos lados. Y a veces muchas personas se preguntan, ¿pero por qué están sucediendo todas estas cosas? Y cuando nuestros hijos nos preguntan por qué están sucediendo estas cosas, nosotros debemos demostrarles que es por la abundancia del pecado, porque nos hemos apartado de Dios y no hemos estado desarrollando esta experiencia espiritual. Otro punto que es muy importante para nosotros comentar y compartir constantemente con nuestros hijos es la importancia de tener los devocionales familiares. Los devocionales familiares es una reunión que debe de ser especial y maravillosa para los hijos. En las mañanas, el padre, como sacerdote del hogar, o la madre, en la ausencia del padre, o ambos juntos, deben de traer y reunir a los hijos en la mañana para cantar alabanzas a Dios, para buscar tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Que ellos sepan que el comienzo de un día correctamente debe iniciarse con un desarrollo espiritual. Así como nosotros nos levantamos y tenemos que hacer actividades físicas, así como también tenemos que alimentarnos para poder tener fuerzas y poder tener buena salud y vigor en las actividades que vamos a hacer durante el día. Igualmente, nuestros hijos deben de comprender de que el alimento espiritual es vital para comenzar un buen día, todos los días. Y también al cierre del día,
Es hermoso poder traer nuevamente a los hijos y toda la familia a reunirse para que puedan estudiar la palabra de Dios y poder buscar el perdón por los pecados que se hayan cometido durante el día y pedir poder para poder vencer en aquellas áreas débiles que cada miembro de la familia ha de tener. Cuando nuestros hijos se acostumbran a esto, vamos a estarles ayudando para que todos los días ellos recuerden que hay un Dios maravilloso en medio de este mundo trágico y cruel. Y necesitamos nosotros poder exaltar la palabra de Dios, poderles mostrar a ellos verdaderamente las cosas maravillosas que Dios tiene para con nosotros. Es muy indispensable que podamos transmitirle a nuestros hijos que hay que ejercer fe, que hay que creer que verdaderamente hay un Dios maravilloso. En el libro de San Juan, en el capítulo 11, versículo 15 y 26, dice de la siguiente manera: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es lo que dice el versículo. Nuestros hijos necesitan poder creer y ejercer esa fe, que tenemos un Dios que es la vida y la resurrección. Que aunque los padres faltaren en algún momento, que puedan tener esa confianza de que va a haber una resurrección donde se podrán reunir nuevamente. También es muy importante comunicarles, nos dice en San Juan capítulo 3, versículo 3, de que hay que nacer de nuevo, que hay que tener una experiencia donde renacemos nuevamente, y esta experiencia que se confirma a través del bautismo es algo que nuestros hijos deben de ir comprendiendo, y que una vez cuando nosotros estamos desarrollando esta área espiritual, vamos a manifestarlo a través de nuestra fe y vamos a manifestarlo también a través de nuestro servicio. El servicio es una de las muestras, es uno de los efectos que tiene el recibir el Evangelio y el desarrollar el área espiritual. Nuestros hijos deben de ser enseñados, por ejemplo, de los padres, de que hemos de servir y que vivimos en este mundo para servir, y que el servicio es un principio del cielo. También una lección indispensable para nuestros hijos es la desconfianza de sí mismos, que puedan confiar completamente en nuestro Dios, que Él es nuestro Rey, nuestro proveedor, nuestro constante amigo que está siempre a nuestro lado. Y entonces cuando nosotros le transmitimos esta seguridad a nuestros hijos, el día de mañana, cuando no estén aún con nosotros, van a poder tener la seguridad y la confianza en un Dios todopoderoso. Así que le invitamos para que pueda estar con nosotros nuevamente en otro segmento de Educando para la Eternidad.
¿Se ha preguntado usted por qué es que existen hoy en día tantos divorcios? ¿Por qué tantos jóvenes se están casando a tan temprana edad y terminando en un fracaso del matrimonio? Quédese con nosotros, vamos a estar hablando acerca de 7 claves para el éxito en el matrimonio. Bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad. Mi nombre es Jaime Espinal. Tengo el gusto de estar nuevamente con ustedes para hablar acerca de un asunto tan importante como es la familia. La familia es el núcleo de la sociedad y por lo tanto debemos de prestar el mayor atención para poder hacer de que nuestras familias puedan lograr el propósito para lo cual fue creado. El propósito, o dentro de los propósitos por lo cual fue creado, es poder desarrollar una felicidad y un ambiente lo más parecido al cielo que sea posible. Vamos a analizar antes el por qué es que tantos jóvenes se casan en una etapa donde todavía no están preparados para el matrimonio. ¿Por qué es que hacen las elecciones tan prematuras para después tener resultados amargos y tristes en muchos casos? Es muy importante que como padres nosotros podamos aconsejar a nuestros hijos, pero el hecho de que nosotros aconsejemos a nuestros hijos no necesariamente quiere decir que es lo que nuestros hijos van a hacer. Primeramente, es muy importante que nosotros, desde que ellos están pequeños, podamos desarrollar una amistad y una confianza y una relación tal que cuando ellos crezcan y van a hacer decisiones tan serias, que puedan escuchar el consejo de los padres. Muchos padres transmiten buenos consejos a sus hijos, pero los hijos no escuchan porque no ha habido esa relación quizás de amistad donde ellos verdaderamente, los padres ejerzan esa influencia poderosa en los hijos para ayudarlos cuando han de hacer las mejores decisiones. Lógicamente que todos tenemos el libre albedrío y cada quien hace su decisión. Pero es muy importante que como padres, primeramente, antes de que nos llegue ese momento, recordemos de que es de suprema importancia el ir desarrollando una relación que verdaderamente nos prepare tanto a los padres como a los hijos a poder tener una buena comunicación y poder entonces hacer buenas decisiones, especialmente del matrimonio. Cuando estamos buscando una pareja como jóvenes, muchas veces nos dejamos guiar por las apariencias externas. Muchas veces nos dejamos guiar por los sentimientos más que por los principios. Y es muy importante que los jóvenes que en estos momentos nos puedan estar viendo y escuchando, de que puedan analizar de que las mejores decisiones que se hacen siempre es con la ayuda de Dios como nuestro consejero. Cuando nosotros tenemos presente a Dios en nuestras decisiones, los resultados van a ser muy diferentes. Muchos de los problemas que nos acarreamos a nuestras vidas, que incluso pueden dejar cicatrices por el resto de nuestras vidas como consecuencia de decisiones que no han sido las mejores, es debido a que las hacemos solos. No tenemos presente a Dios
Muchas veces no tenemos presente a nuestros padres, que sabiamente nos pueden aconsejar, o que muchas veces, a pesar de los consejos de Dios y los consejos de nuestros padres, nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Es muy sabio que tanto el joven como la joven que están preparándose para casar, que puedan instruirse, que puedan sacar tiempo para prepararse, para desarrollar diferentes facultades físicas, mentales y espirituales, de tal manera que cuando llegue a constituirse el matrimonio, haya un fundamento en estas áreas tan importantes. Cuando la pareja contrae matrimonio y no se han desarrollado lo suficientemente en estas áreas espirituales, físicas y mentales, estamos en un proceso muy inmaduro para llevar una relación tan delicada. Es muy importante también poder conocer cuáles son los principios que Dios ha designado a través de su santa palabra, para que nosotros nos podamos guiar y regir por esos principios. Un principio es algo que nosotros lo hacemos, lo repetimos, llega a formarse un hábito y ya está incorporado en nuestras vidas y lo seguimos, es un principio. En diferencia con un sentimiento, nosotros fácilmente podemos caer en hacer decisiones erradas debido a lo que sentimos en el momento. Los sentidos sensoriales, a veces infectados, trastornados por el pecado, no son nuestros mejores guías para hacer decisiones. Es muy importante que nosotros podamos dejarnos guiar por principios y no por sentimientos. Los sentimientos nos pueden engañar. Vamos a estar analizando algunos aspectos de la palabra de Dios que nos puedan ayudar a vislumbrar qué es el mejor paso que puede dar un joven antes de hacer esta decisión. Y vamos a analizar posteriormente qué es el consejo para los matrimonios que ya están establecidos y que aunque ya se haya contraído sin la debida preparación, ¿qué podemos hacer para que podamos ser restaurados y no fracasados? Los índices del divorcio están incrementando en todas partes del mundo. Y es muy importante que nosotros nos detengamos un momento y podamos analizar que es muy importante el prepararnos y el poder tener presente un así dice Jehová. Cuando ya está el matrimonio, cuando ya se ha llevado a cabo, pues es muy tarde la mayoría de las veces para poder ya volvernos atrás. Es muy importante que nosotros podamos hacer los preparativos indispensables y como padres tenemos una gran responsabilidad en transmitir a nuestros hijos el consejo y que ellos puedan conocer también los principios por los cuales nosotros nos debemos de guiar. Y uno de ellos precisamente es poder llevar nuestra vida en un desarrollo armonioso, que podamos ir madurando en todas las áreas. Muchas personas quieren estudiar y lograr diferentes alcances o logros académicos y estos los debiéramos de realizar mayormente antes de casarnos. Una vez casados y una vez que hayan hijos, todas las cosas van a ser muy diferentes. Las jóvenes debieran aprender a cocinar, a coser, a hacer muchas cosas domésticas, porque va a ser un ramo que originalmente pertenece a la mujer. También los hombres debemos de desarrollar la virtud de poder proveer. Debemos de ser diligentes en el trabajo, no ociosos, no perezosos,
sino que debemos de aprender manualidades, debemos de estudiar, debemos de progresar, debemos de desarrollar y buscar siempre el desarrollo físico y mental y espiritual. Cuando nosotros estamos desarrollando estas áreas, nos estamos preparando de una mejor manera. Otro aspecto muy importante es el de no apresurarnos. Muchas veces las decisiones erradas son debido al apresuramiento que tenemos. No tenemos por qué apresurarnos si verdaderamente confiamos en Dios. Cuando ponemos esa decisión tan importante en las manos de Dios, Él nos va a conceder la persona que necesitamos en el momento indicado. Pero es importante ser pacientes y esperar para que Dios nos conceda la persona que Él conoce y ha estado preparando para unirse a nuestras vidas. Entonces, yo quisiera que pudiéramos entonces analizar unos aspectos que nos van a ayudar para que podamos nosotros tener decisiones más establecidas, más sólidas, que podamos tener la prevención y poder entonces nosotros hacer de nuestros hogares más sólidos, hogares que nos vayan a ayudar a transmitir a nuestros hijos esa solidez y esos principios que nos van a ayudar. Pero bueno, vamos a estar analizando algunos aspectos también acerca de la vida conyugal. Hay 7 aspectos muy importantes para la vida conyugal que debemos de tener presente. Y uno de ellos es precisamente la madurez. La madurez que deben desarrollar cada uno es muy importante. A veces en el matrimonio somos muy egoístas, no estamos pensando en los demás, demostramos mucha inmadurez. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 1, lo siguiente: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. A veces buscamos solamente nuestros deseos y entonces nos desviamos completamente y llegamos a encontrarnos en problemas porque siempre estamos buscando nuestros propios deseos. Es muy importante que nosotros podamos pensar en los demás. No todo tiene que ser a mi manera. No todo tiene que ser como yo pienso, como yo deseo, como yo quiero o como me antoja. También en el libro de 1 Corintios, en el capítulo número 10, nos dice lo siguiente. En el Proverbios capítulo 10, versículo 24, nos dice esto: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Qué clara es esta cita que nosotros acabamos de leer. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Muchas veces nosotros estamos procurando lo nuestro. Siempre estamos a veces procurando lo que me vaya a satisfacer a mí y no pensar en los demás. Y es parte de ese desarrollo de madurez que nosotros podamos pensar en los demás. Que yo piense en la felicidad de mi cónyuge, en las necesidades de mi cónyuge. Cada quien tiene debilidades y tiene fortalezas. Qué bueno que podamos animar y ayudar a nuestro cónyuge en sus deficiencias, en sus debilidades y estimularlos para que puedan avanzar en ese crecimiento. Es muy importante que nosotros podamos transmitir a nuestro cónyuge que nos interesa esos deseos y esos anhelos que han tenido durante su vida. También es muy importante, dentro de esta madurez, que pueda haber ese pensar en el otro aún en las relaciones sexuales. A veces en las relaciones sexuales hay mucha inmadurez y se necesita que podamos pensar en el otro también en estos aspectos que es fundamental en la relación matrimonial. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener presente este primer aspecto que es la madurez.
debemos de desarrollar esa madurez. No podemos quedarnos de 17, de 18, de 20 años cuando ya tenemos 25, 26 o 30 o 40 o 50 años. Necesitamos avanzar en la madurez, en ese desarrollo. Y esto va a hacer que nuestro matrimonio pueda ser todavía mucho más fructífero. Ahora, hay otro aspecto muy importante dentro del matrimonio. Este otro aspecto es el de la sumisión. Como seres humanos somos muy duros para ser sumisos ante una autoridad o ante alguien. Igualmente esto sucede mucho en el matrimonio y es muy importante que nosotros analicemos a la luz de la palabra de Dios algunos aspectos importantes en cuanto a este punto. En el capítulo 3 de Génesis se nos habla en el versículo 16, capítulo 3, versículo 16, se nos dice lo siguiente: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Noten que esto estamos hablando aquí como una consecuencia del pecado. Como consecuencia del pecado, Dios puso a la mujer en una situación en relación con el hombre, para que fueran un complemento, pero puso cierto orden. Y aquí nos habla claramente acerca de esa sumisión. Muchos de los problemas matrimoniales hoy en día es por falta de tanto el hombre en sus deberes y en sus responsabilidades, como también las mujeres en su sumisión a sus esposos. Es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta entonces lo importante que es poder ejercer esta sumisión. Pero vamos a analizar un poco más acerca de esta sumisión en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Efesios capítulo 5 nos habla acerca de este aspecto tan importante en el matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 21, dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, continúa diciendo, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Noten primero que se nos dice someteos unos a otros en el temor de Dios. En otras palabras, tanto hombres como mujeres, esposos como esposas, debemos de someternos a Dios. Porque cuando ambos nos sometemos a Dios, entonces el plan de Dios a continuación es la mayor bendición que pueda recibir un hogar. Cuando el padre está sometido a Dios, entonces la casada no tiene dificultad en someterse a su esposo y poder desarrollar los designios de Dios. Porque en el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero qué diferente es para una mujer estar sumisa ante un esposo que no quiere someterse ante Dios. Es una situación bastante difícil. Sin embargo, vamos a analizar también un aspecto muy importante. Este es el siguiente. En el versículo 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Noten que hay una relación de Cristo e iglesia. Así como Cristo es con la iglesia, así el esposo debe ser con la esposa. Y así como la iglesia debe ser con Cristo, así la esposa debe ser con el esposo. Este es un orden divino que Dios ha establecido y en el cual hallamos mucha bendición. Pero a veces se nos dificulta mucho y esto es causa de muchos divorcios hoy en día, del que la mujer pueda someterse debidamente a su esposo. A veces el esposo no está supliendo debidamente su papel como cabeza del hogar, pero quizás la responsabilidad inmediata de la mujer no es tanto asumir el rol del esposo, sino ayudarle a su esposo a poder cumplir con su papel. Y poder la mujer, con amor y mansedumbre y sumisión, ayudar a que puedan andar en ese desarrollo maravilloso. Ahora vamos a analizar el tercer punto. El tercer punto que nos va a dar un matrimonio mucho más feliz, y es el del amor.
El 2 de Corintios, podemos mirar en el capítulo 2, 2 de Corintios, capítulo 2, se nos habla acerca de este amor en el versículo 8. En el versículo 8 de 2 de Corintios dice lo siguiente: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Una confirmación de amor se nos está hablando acá. Nuestras parejas, nuestros cónyuges necesitan que se les confirme el amor que tenemos. Hay muchas personas que dicen, pues tú sabes que yo siempre te amo, pero se necesita expresar, se necesita confirmarse ese amor. Y esto se hace con los detalles pequeños de todos los días, a través de las miradas, a través de las sonrisas, a través de las palabras, a través de nuestros gestos, a través de nuestras cortesías. Podemos estar confirmando que verdaderamente amamos a nuestra esposa o que amamos a nuestro esposo. Es muy importante también en el versículo 10 que dice, y al que vosotros perdonáis, también yo también, porque yo lo he perdonado. El perdón es básico en el amor. Nosotros, si no hay perdón, ¿cómo podemos nosotros hablar del amor? El perdón es fundamental en la relación matrimonial. Es muy importante que nosotros podamos habituarnos a perdonar a nuestro cónyuge. En el proceso de acoplamiento, en el proceso de desarrollo como matrimonio, necesitamos perdonarnos los unos a los otros. Cuando perdonamos, hay solidez, hay confianza, hay amor, hay gratitud, pero necesitamos perdonarnos. Otro aspecto importante es la comunicación. La comunicación es un factor que por falta de ello causa muchos problemas. Vamos a analizar en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 1, nos dice lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. Es muy importante que nosotros nos podamos comunicar, pero comunicar debidamente. No a los gritos, no con rudeza, sino que podamos nosotros hacerlo debidamente, con amor. Pero es muy importante que nosotros podamos transmitir a nuestro cónyuge lo que nosotros deseamos, lo que nosotros nos preocupa, cuáles son las situaciones del día, qué es lo que nosotros necesitamos, cómo estamos sintiéndonos en nuestra relación, en nuestras responsabilidades. Muchas veces podemos caer en un estado hermético donde nosotros no compartimos ni decimos absolutamente nada a nuestro cónyuge. Y puede llegar hasta el punto incluso que cuando suceden algunos malos entendidos, se acostumbra a castigar con el silencio. Para complicarlo todavía aún más, no hablamos y podemos a veces tratar de vivir con resentimientos y sin hablar y sin comunicarnos, y todo simplemente es una confusión y es un desespero y no nos ayuda a desarrollarnos como familia. Es muy importante entonces que nosotros podamos comunicarnos, expresarnos, pero hacerlos debidamente. La blanda respuesta quita la ira. También vamos a analizar otro punto, así que ya tenemos lo que es la madurez, la sumisión, el amor, la comunicación, pero también las finanzas. Es muy importante porque a causa de las finanzas muchos matrimonios se están divorciando. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las finanzas? Vamos a ver Proverbios 18, versículo 9, un poco más adelante, nos dice lo siguiente: también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. La persona que es negligente en su trabajo fácilmente todo lo desperdicia, todo se va fácilmente, no hay una buena administración. Es muy importante que nosotros no seamos negligentes, sino que por el contrario seamos diligentes en nuestro trabajo y que podamos administrar bien todas las cosas, administrar bien el tiempo, administrar bien nuestro dinero, administrar bien las compras que hemos de desarrollar. Muchos matrimonios prefieren endeudarse para tener ciertas cosas con las cuales pudieran prescindir.
y llegan a tener un conflicto tremendo porque la presión que se imponen con estas deudas pues crea muchos conflictos a veces en el hogar. Se acostumbran a estar trabajando y no se dedican el tiempo que necesitan para poder disfrutar del amor, de la relación, de la comunicación, de tantas cosas que se requieren en el hogar. Y todo debido a que no administramos bien nuestros medios. No debiéramos de gastar de lo que no tenemos. Más bien debemos de estar siempre confiados en que Dios nos ha prometido que Él suplirá cada cosa. Él nos dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que hemos de tener cuidado en cuanto a este aspecto igualmente. También hay otro aspecto muy importante, que es el de la oración. En el libro de Marcos, capítulo 11, vemos aquí que se nos habla acerca de la oración, de la importancia que debemos de tener con la oración. Capítulo 11, versículo 24, nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiéramos orando, creamos que lo recibimos y os vendrá, porque Dios quiere que nosotros podamos recibir abundantemente de sus misericordias. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es parte vital en la familia, en la relación de los cónyuges. Qué hermoso es ver los padres que al final de la noche, después de que han tenido su devocional con sus hijos, esposo y esposa, juntos están allí orando y expresando sus necesidades mutuamente. Es muy indispensable la oración. Y también, ya como último, es la tercera persona que debe haber en una relación conyugal, que es Cristo. En 1 Corintios 6:17 se nos dice... 1 Corintios 6:17 se nos dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor hace alianza con el Dios Todopoderoso. Si el esposo y la esposa se unen a Dios, ¿qué podrá separarlos? Muchos problemas se pudieran evitar, muchos divorcios se pudieran evitar si tanto la esposa como el esposo estuvieran unidos íntimamente a Dios. Entonces son 7 cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta: la madurez, la sumisión, el amor, la comunicación, las finanzas, la oración y la unidad con Cristo. ¿No quisieran, amigos que me escuchan, poder implementar estas cosas y tener un matrimonio muy feliz? Pues es nuestro deseo que así sea, y queremos que nuevamente puedan vernos acá en este programa.